Bienvenidos, bienvenidas a este momento de estudio bíblico existencial donde vamos compartiendo este Evangelio de San Mateo para entenderlo, para comprenderlo desde su contextualidad y para poder asumirlo en nuestras vidas. Vamos a iniciar orando, como siempre debemos hacerlo ante la palabra revelada por el Espíritu, abiertos al Espíritu para dejarnos guiar por Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos a tu palabra, por ese regalo que nos has hecho, por la luz de la revelación, que todo lo que hoy podamos compartir nos ayude a crecer en fe creativa para ser más discípulos misioneros tuyos, más en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, vamos a ver hoy el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo o según San Mateo. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudí entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos para que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión, y no crean que basta con decir en su interior: tenemos por padre a Abraham. Porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo lo bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el rastrillo y va a limpiar su cosecha. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con el fuego que no se apaga. Para hacer, entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bien, este texto comienza una sección en Mateo que se llama sección narrativa.
Y comienza lo que se llama también el anuncio y la promulgación del reino de los cielos. Entonces, ya aquí encontramos una serie de elementos que hay que comprender en su justo sentido. Primero, en el versículo 1 dice, por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea. Estaba muy cerca del río Jordán, en el desierto, y que decía, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Cuando encontramos esa palabra metanoia o aquí metanoien, empleada, expresa un cambio del espíritu que incluye un arrepentimiento, mientras que el término epistremefein, empleado más adelante en Mateo 13, hace énfasis en un cambio de dirección. Sin embargo, muchas veces también metanoia implica no solamente el arrepentirme, sino también el cambio de dirección. Voy en una dirección, me doy cuenta de mi error, doy vuelta, un giro de 180 hacia la verdad. Y dice que el reino de los cielos no es más que una terminología, una expresión más propia de Mateo, el reino de los cielos, y que sigue la costumbre judía de evitar mencionar el nombre de Dios. Por eso cuando se dice reino de los cielos, sobre todo en Mateo, algunos otros también lo dicen, pero cuando se habla de reino de los cielos, se está diciendo reino de Dios. O mejor dicho, reinado. Porque cuando se tradujo, o mejor dicho, cuando se tuvo el texto en griego, decía Basileia. El Basileia es el reino y se entiende como reino, porque el Basileo es el rey. Pero en hebreo, el término más que reino indica reinado, malkut en hebreo, y en arameo malkutá. Malkut, malkutá en arameo significa reinado. ¿Qué diferencia hay en esto? Reino es como un lugar donde tú llegas. Es un lugar físico llevado por un rey. Mientras que reinado es algo dinámico. Es la acción de Dios que reina en la vida. Entonces, por eso, hoy por hoy, los biblistas, yo me sumo a esta opinión, están mirando que mejor se dice reinado de Dios. Y aquí aprovecho para decir algo que durante muchos años hemos escuchado, la construcción del reino de Dios. En el Evangelio nunca se habla de construcción del reino de Dios. Ha sido una idea nuestra, que hay que construir el reino, que nosotros construimos el reino, que haciendo el bien se construye el reino. No. La Biblia habla, el Nuevo Testamento, de llegada del reinado. Decía el Papa Francisco, Benedicto, de feliz memoria, que el ser humano, el hombre, a lo sumo construye el reino de los hombres, no el reino de Dios. Porque el reinado de Dios es algo que Dios mismo trae y que ya está. Por eso dice Juan Bautista, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. No dice va a llegar. Incluso a veces nosotros notamos que en las mismas oraciones litúrgicas de la misa se habla del reino como algo que va a llegar o que nosotros llegaremos después de muertos. Y es que ha habido como una tergiversación del sentido propio del texto bíblico. El reinado de Dios ya ha llegado, porque el reinado de Dios es Dios reinando y Dios está reinando ya. Que nosotros no lo veamos, que nosotros no se lo permitamos en nuestras vidas es otra cosa, pero Dios está reinando. Dice versículo 3,
es de quien habló el profeta Isaías. Entonces ya recuerden que en la introducción del Evangelio decía que cuando se pasó de la tradición oral sobre Jesús y la experiencia del resucitado en las comunidades y se empieza a escribir, se busca la palabra de Dios, porque en ese momento la única palabra de Dios era lo que llamamos el Antiguo Testamento. Cuando empiezan a redactar los evangelios, ellos no están pensando que esa es palabra de Dios. Ellos están guardando la tradición sobre Jesús en las comunidades. Y entonces recurren a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, para encontrar pasajes que revelen a Jesús. ¿Por qué razón? Porque en el mundo de Jesús, en ese tiempo, habían dos líneas sobre creencias del Mesías. Una línea es el Mesías Rey y la otra es el Mesías servidor, el Mesías siervo, que está en Isaías y otros más. Sin embargo, tenía mucho más fuerza la idea del Mesías Rey. ¿Por qué razón tenía más fuerza? Porque recordemos que la idea de Mesías se va construyendo en la mentalidad de los hebreos paulatinamente a través de los siglos. Es una idea que comienza ya en las narrativas sobre David, pero ya había una prefiguración en Moisés. Moisés fue en cierta forma un caudillo que libera al pueblo esclavizado en Egipto y lo lleva a la libertad, lo conduce a la tierra prometida. Luego viene David, que tiene el poder político militar que une las dos naciones, el reino del norte y el reino del sur, con sus 12 tribus. Por lo tanto, la visión de Mesías Rey se va apuntando mucho hacia un Mesías poderoso, guerrero, que libera políticamente y religiosamente a Israel de las potencias que lo han dominado a través de la historia, desde Egipto, Babilonia, Asiria, luego los persas, también luego los griegos, siglo IV, hasta llegar a los romanos. La historia de Israel es una historia de mucha dominación, incluso hasta ahora pronto, cuando son liberados de los campos de concentración, los ingleses son los que los llevan y allá mismo en Israel los encierran. Es una historia que la gente no conoce, que hubo estos campos parecidos de concentración donde fueron encerrados también. Entonces viene toda la lucha por liberarse y las muertes que ha habido, la sangre derramada, porque ninguno de los árabes aceptaba que Israel fuera un pueblo como que fuera un estado. Y la Nación Unida lo declara en estado. A partir de ese día, pues también ha seguido la guerra hasta hoy. Pero ¿qué pasa? Que como dominaba en tiempo de Jesús la idea del Mesías Rey, un Mesías poderoso, un Mesías que a la vez tenía un sentido muy espiritual, también muy de pronto de ejercicio ascético. Por eso dice, hablando de Juan el Bautista, es de quien dice el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. En un primer momento se creyó que la posibilidad del Mesías estaba en Juan el Bautista, porque los signos de Juan el Bautista daban más credibilidad sobre Mesías. Y veremos por qué. Primero, ya el texto bíblico dice, es una voz que clama en el desierto y que llama a enderezar las sendas. Enderezar las sendas está hablando de ese término que decíamos, no solo metanoia, sino el término que transforma
no solo la vida en arrepentimiento, sino en conversión. Sí, conversión. La expresión que el texto afirma como volver a Dios. Entonces, enderezar el camino es convertirme. Significa que voy por un camino que no es recto y debo enderezarlo. Es volverse a Dios. Y volverse a Dios no es una cuestión teórica, aquí en la cabeza, sino que es una cuestión de existencia, de vida práctica. Entonces empieza a mostrar cómo era Juan, dice. Nosotros sabemos que aquí en Mateo no está, pero en Lucas, por ejemplo, sabemos que es primo de Jesús. Dice, tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, o sea, de cuero de camello, como los profetas antiguos, con un cinturón también de cuero de camello. Y no solo eso, sino que se alimentaba de una manera muy ascética, mucho ejercicio, así para comer, solo comía, dice, langostas, que son los saltamontes grandes, eso, las langostas, y miel silvestre. Claro, todo era una comida completa, pura proteína, ¿no? Langosta, y la miel tenía todos los carbohidratos y azúcares necesarios, ¿no? Además de esto, dice el texto, que acudían entonces a él, fíjense cómo dice, ¿quiénes acudían? Jerusalén, toda Judea, toda la región del Jordán. Está diciendo que venía mucha gente donde Juan. Lo están mirando como la posibilidad de ser el Mesías, de ser el Mesías. Dice, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan es un rito de inmersión que está relacionado con muchos otros ritos judíos. Este rito de inmersión, que en el griego viene de la raíz bap, de baptisterio, bautismo. Entonces, bap significa sumergir, absorbiendo. Para nosotros una de las figuras más claras podría ser una esponja. Te agarra una esponja, la mete al agua, la sumerge y cuando la saca ha absorbido agua. Entonces, ese es el sentido del bautismo de Juan. ¿Por qué? Viene una tradición muy antigua. Recuerden que cuando pasan los israelitas a la tierra prometida, tienen que atravesar el Jordán. Tienen que atravesar el Jordán. Josué dice, separó las aguas y no sé cuánta cosa. Pero lo cierto es que tienen que atravesar el Jordán. Desde allí se fue haciendo la tradición que cuando uno fallaba como israelita, tenía que volver al otro lado del Jordán y volver a atravesarlo, metiéndose en el agua y haciendo una confesión de pecados para convertirse. Esta inmersión se hacía una sola vez. No era que hoy voy a un bautista y la otra semana voy de nuevo. No, se hacía una sola vez. No era cuestión de relajo. Vamos a convertirnos, voy a convertirme de verdad al judaísmo, voy a volver a atravesar el Jordán y ahí está Juan. Voy a aprovechar a Juan que me sumerge, yo absorbo la vida judía de verdad y dejo la vida antigua de pecado, de error, de olvidar a Yahvé, de idolatría, etcétera. Entonces, dice que, pero viendo venir a muchos fariseos y saduceos, venían de las dos líneas en el mundo de Jesús. La religión no es como, bueno, también se parece, como hoy, por ejemplo, hablando del cristianismo católico, uno dice, bueno, el cristianismo católico, pero entonces tenemos la línea, por ejemplo, dentro del catolicismo de la renovación carismática.
Esa línea cree en la fuerza del Espíritu, en hablar lenguas, en curaciones, en sanaciones, etcétera. Está la línea de los neocatecúmenos, que tiene otra forma, la celebración de la palabra, la comunidad, la Eucaristía, el grupo más cerrado. Están los cursillistas, que es otra línea. Así había también en tiempo de Jesús, varias líneas. Aquí se mencionan dos más fuertes hoy en este texto, los saduceos y los fariseos. Los fariseos eran como los más cumplidores, muy aferrados a la ley, muy aferrados a cumplir estrictamente lo que decía no solo la Torá, sino el conjunto de tradiciones hebreas, ya puestos después en el Talmud. Por eso el fariseo ayuna 2 veces por semana, reza 3 veces al día, da el diezmo de todo, hasta de lo que siembra, de la ruda, de la menta, va el sábado a hacer los sacrificios, guarda el sábado, va al templo, es decir, estrictamente cumplidor. Y creen en la resurrección, en que había una vida después de la vida. Del otro lado están los saduceos, que están más unidos a la fuerza política, son menos numerosos, pero más poderosos, políticamente, económicamente. Y ellos no creían en la resurrección. Evidentemente, si tenemos mayor poder político y mayor dinero, ¿para qué me sirve creer en la resurrección? Hay que vivir lo que tengo aquí ya. Hay que gozar lo que tengo, ¿no? Entonces vienen ellos para que los bautizara y miren la reacción de Juan el Bautista, lo que dice, raza de víboras. Es un término muy fuerte. Raza de serpientes, raza de la maldad. Está haciendo alusión a la serpiente antigua, a ese mito de la serpiente antigua, ¿no? Los está poniendo muy mal. Raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Otro detalle. Juan el Bautista trae en su idea del reinado de Dios, de la llegada del reino, como un día de ira, como un día de castigo. Entonces, por eso su pregunta, ¿cómo van a huir de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión. Ahí está el detalle. Conviértanse, es decir, vuélvanse verdaderos seguidores de Yahvé. Vuélvanse verdaderos seguidores de Dios. ¿Por qué razón? Porque uno puede convertirse en seguidor de una línea religiosa, pero no de Dios. Como decía en los hermanos Karamazov, en la novela de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, decía el sacerdote que está en la novela, yo amo mi iglesia y defiendo mi iglesia. Y si Cristo viene de nuevo y ataca a mi iglesia, lo vuelvo a matar. Porque yo defiendo a la iglesia. Este pensamiento refleja cómo uno puede de pronto alinearse con un grupo religioso, mas no con Dios. Porque sigue las líneas del grupo religioso, mas no la de Dios. A eso se refiere. Los fariseos, los saduceos siguen su línea religiosa, hacen muchos actos. Yo estoy seguro que aquí ninguno de nosotros hace lo que hace un fariseo, ¿eh? ¿Quién de aquí ayuda 2 veces a la semana? ¿Quién de aquí reza 3 veces al día? ¿Quién aquí da el diezmo de todo lo que produce? Nada. Pues ellos sí lo hacían. Sin embargo, haciendo todo eso religiosamente, no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El amor. La voluntad, amor. Dice el texto, den frutos de conversión y no crean que basta con decir en su interior, tenemos por padre Abraham. No basta en creer en el interior, aquí yo soy catolicísimo, apostólico y romano. No basta con eso.
No basta con creer que yo soy presbítero, obispo, diácono, no basta con eso. No, no. Tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Entonces aquí también revela otra cosa. Hijos de Abraham no es porque venga de la descendencia de Abraham como creían ellos. No es por eso. Sino que hijos de Abraham significa hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces Dios puede hacer hijos hasta de unas piedras si quiere. No viene una tradición meramente religiosa. Ah, no, yo vengo de una línea religiosa y mi mamá y mi papá y mis abuelos. No, no. No viene de eso. Viene de una convicción del corazón abierto a Dios, verdaderamente. Dice, ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, no solo que no dé fruto, sino buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Es interesante esto. ¿Por qué razón? Porque cuando habla aquí del fuego, está hablando de la gehenna. Aquí dice al fuego, no sé si alguna traducción por ahí dirá al infierno. Porque la palabra griega es gehenna, que se traduce al español como lugar del fuego que no se acaba o no se apaga, o infierno, como otras veces. Pero en realidad hace alusión al valle de Hinnom. ¿Qué era el valle de Hinnom? Aquí tenemos que meternos en el contexto, no quedarnos en un texto separado por miles de años que no entendemos. ¿Cuál es el contexto? En tiempos antiguos, antes del segundo templo de Israel, hubo en Israel también mucha idolatría. A veces uno cree que desde Abraham para acá todo fue monoteísmo, no. Hubo grandes momentos de idolatría. Había muchos dioses en Israel. Y uno de ellos que se metió o que estaba allí en esa área cananea era Moloch. El culto a Moloch se realizaba en ese valle al sureste de Jerusalén. Ahí estaba el templo a Moloch y estaba la imagen de Moloch, que era un toro grandotote con sus cuernos grandes, la boca abierta, y por detrás se le metía la leña y se encendía el fuego. Entonces la boca la tenía abierta y por la boca echaban niños. Era la ofrenda de niños pequeños para el dios Moloch. Cuando vuelven de Babilonia, ellos declaran ese lugar un lugar totalmente impuro y decretan que nadie viva nunca allí. De hecho, todavía ahora mismo nadie vive allí, ¿eh? Aunque tú ves una sabanita bonita, ahí era el valle de Hinnom. Como nadie vivía ahí, ahí hicieron el crematorio y se llama Hinnom porque se llamaba el dueño del área. ¿Ve? Hinnom, valle de Hinnom. Entonces, en ese valle de Hinnom hicieron el crematorio. Cada verano le prendían fuego al crematorio y demoraba los 3 meses de verano ardiendo. Y inclusive a veces ardiendo veían que salían los gusanos. Entonces decían, ese gusano no se murió con el fuego. Pero no sabían que era la materia orgánica que generaba los gusanos. Porque las moscas venían. Ellos no sabían que las moscas venían. Ellos no entendían eso. Todavía Aristóteles lo enseñó antiguamente y luego acá, en la misma ciencia, cuando cambió el sentido hacia Aristóteles, siguió creyendo eso. Que era cuando hablaba de que se reproducían los gusanos espontáneamente, ¿no? Pues en ese momento, el valle de Hinnom también quemaban todo lo que no era digno de ofrenda. O sea, era el lugar más impuro, podríamos decir, junto con los cementerios. Entonces, cuando habla de que la gente va a ser enviada al fuego, es una comparación para decir, así como el fuego que no se apaga en Hinnom, así será la vida del que no sigue a Yahvé. Un fuego que no se apaga
y que tendrá que purificarse. Si no se purifica, su vida no encontrará sentido. Su vida no tendrá alegría. Entonces, fíjense, va a decir aquí, eh, yo los bautizo con agua para que se conviertan. En ese sentido, el bautismo cristiano ha tomado esa misma idea. El bautismo es signo de conversión. En el bautismo no se veía a nadie bautizar si no estaba convertido. En la antigüedad, muy difícilmente se bautizaban niños. Muy raro. Solo cuando se bautizaba toda una comunidad entera, pues. O una familia entera. Pero lo más lógico era bautizar adultos que hacían un proceso llamado catecumenado, que tenía tres partes: el querigma, el precatecumenado, el catecumenado y al final la mistagogía. Entonces, ese tiempo demoraba 1 año, 2 años, 3 años, el adulto. En ese tiempo tenía que dejar todas las malas prácticas, pero también cambiar su mente. Cuando llegaba el momento de la iluminación para ser bautizados, le preguntaban al testigo, que era como el maestro, como la hermana que está ahora acá, testiga del hermano. Le preguntaban, ¿ya él es bueno? ¿Ya ella es buena persona? Es decir, para bautizarse ya tenía que ser bueno. Y entonces decía, sí, garantizo que es bueno, y entonces se bautizaba. Entonces, por eso el bautismo es de conversión, pero no después. En aquel momento era antes de bautizarse. ¿Ve? Ahora, como se bautizan niños, se requiere continuamente hablar de la conversión, que estemos continuamente convirtiéndonos, para que se convierta. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Entonces ya ahí está hablando el texto que él mismo da testimonio que no es el Mesías. Él está diciendo, bueno, yo tengo esto, hago esto, pero hay alguien que es más fuerte que yo. Yo soy fuerte. Hay otro muy fuerte, que es el enemigo. Podríamos decir el ego. Pero hay uno más fuerte, que es Jesús. Él es el más fuerte. Y dice el texto, él, dice, no soy digno, en un lado dice, de llevarle o de desatarle la correa de las sandalias. ¿Por qué? Esto, uno dice, bueno, ¿y a qué viene eso? Que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. ¿Por qué dice eso? Es que en la antigüedad, cuando un hombre se enamoraba de una chiquilla, de una muchacha, él iba y le desataba la correa de la sandalia. Si ella no hacía nada, era que aceptaba casarse con él. Si quitaba el pie o incluso le daba una cachetada, era que no aceptaba. Entonces, lo que él está diciendo es que él no es digno de desatarle, él no es digno de ser esposo del esposo. Está hablando de la comunidad, de los creyentes. La iglesia no es digna de desatar la correa de la sandalia de Jesús. No es digna de ser su esposa. Si lo es porque Jesús la ha amado y porque nos comprende. No es que nos ganamos el lugar de ser esposa de Cristo, es que Él nos hizo esposa a la iglesia. ¿Sí? Bien, dice el texto, además de esto, Él los bautizará. Él está bautizando en el Jordán. Dice, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces hay que entender, ¿qué es el Espíritu Santo? Para Jesús, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Y Dios es amor. El Espíritu Santo es el Espíritu del amor. En otras palabras, yo bautizo y ustedes dejan la mala vida para vivir bien. Es una forma moral. Pero el que viene detrás de mí va a dar algo mucho mayor. Les va a llenar de amor. Lo va a bautizar en el Espíritu Santo. Recuerden que bap
es sumergir absorbiendo. Bautizar en el Espíritu es meterlos en el Espíritu del amor para que sumerjan, para que absorban el Espíritu del amor, para quedar llenos del Espíritu del amor. En otras palabras, convertirnos en amor de Dios. Pero también dice con fuego. Y el fuego siempre desde la antigüedad ha hecho alusión a Dios. Desde Egipto, el dios Sol, el fuego. Porque moldea, porque purifica. Entonces, es decir, van a ser bautizados en el espíritu del amor de Dios y con el fuego de Dios, con la misma vida divina de Dios. La vida divina le va a purificar sus mentes, que hemos creído que somos malos, que somos pecadores, que somos... No, Él purifica la mente para enseñarnos que no, que somos hijos suyos, que somos de raza divina y que estamos llamados a vivir de manera divina, como Dios. Por eso que Jesús va a decir que sean santos como su Padre del cielo es santo. Lo que dice Jesús es vivan como Dios. Vivan en el amor como Dios. En la casa, en la familia, en la pastoral, donde quiera que sea. Dice, en su mano tiene el rastrillo que va a limpiar su cosecha. Miren cómo usa las figuras. El rastrillo que se usa para limpiar, ya sea el rastrillo de varios dientes para la tierra o el de 3 dientes para las uvas, el tridente. Entonces ya lo tiene listo, dice, para limpiar. La acción del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu y el fuego, es para limpiarnos, para que demos buenos frutos. Dice, de tal manera que recogerá su trigo en el granero, está diciendo, hará que los que se dejen limpiar estén en el granero de Dios, en la línea de Dios, que es la línea del amor. Y dice, pero la paja, la que no quiere seguir la línea de Dios, la quemará con fuego que no se apaga. Genna. Es decir, la vida de aquel que no quiere seguir la vida de Dios es un infierno, es un fuego que no se apaga. Y muchas veces eso lo hemos experimentado. Cuando uno no sigue a Dios de verdad, la vida se vuelve una agenda, un fuego que no se apaga, un infierno. ¿Cuánta gente dice, mi vida es un infierno? Mucha gente. Entonces, miren el contexto de todo esto, ¿no? Entonces se presenta Jesús que viene de Galilea, de Jordán, al Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Recuerden que habíamos dicho que en este versículo 13, habíamos dicho también anteriormente que se bautizaba para reconocer los pecados y para que se convirtiera. Entonces dice, viene donde Juan para ser bautizado por él, pero Juan trataba de impedírselo diciendo, Juan lo conocía entonces. Juan sabía quién era Jesús. Quería impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, lo que Jesús hace de ser bautizado es que él va a mostrar, uno, que él está totalmente unido a Israel, a su pueblo. Por eso vuelve a pasar el Jordán. Dos, pero también que se una toda la humanidad en su pecado, en su error. Se une, asume ese pecado del mundo. Ya en el bautismo, asume el pecado del mundo. Y dice, Jesús le respondió, versículo 15, deja así. En otro texto dice, es necesario que sea así. En otro dice, deja que se cumpla la voluntad de Dios.
Lo que está diciendo Jesús es, deja así, es que conviene que sea así. Este es el camino correcto. Este es el camino verdadero. Y dice, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. ¿A qué se refiere la justicia? No es solo la justicia distributiva o punitiva, no, está hablando de la justicia de Dios, la tzedakah. La tzedakah en hebreo significa un acto basado en el amor, pero es un acto de bondad que cubre el error del hermano. Entonces cuando dice, es necesario que cumplamos toda justicia, es que él va a asumir la justicia de Dios, va a cubrir el error de los hermanos, es decir, de toda la humanidad, el error de los hermanos. Entonces lo dejó hacerlo Juan el Bautista. Una vez bautizado, miren los detalles, Jesús salió luego del agua. Entró por un lado, fue metido al agua por Juan y salió del otro lado. Eso mismo hacían los primeros cristianos en las piscinas bautismales. Entraban por un lado y salían por otro lado. Unas piscinas que tenían 7 escalones para entrar y 7 escalones para salir, dejando los 7 pecados capitales a un lado, ¿sí? Y siguiendo los dones del Espíritu al otro lado. Entonces, era una vida simbólica que llenaba el corazón. Cuando la persona decide bautizarse, se quita las ropas, entra desnudo al agua. A los hombres lo llevaban los diáconos, a la mujer las diaconisas. Pues entraban, dejaban sus ropas ahí, pasaban a la fuente bautismal, le bautizaban y salían por los 7 peldaños y arriba le vestían de blanco, le ponían el alba. A los hombres, los diáconos, a las mujeres, la diaconisa. Es esa simbología preciosa que hemos perdido nosotros. Dice, cuando esto pasó, cuando salió del agua, se abrieron los cielos. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Será que había muchas nubes y buses? No, es que está hablando de algo teológico. Desde el siglo IV para acá, antes de Cristo, no habían profetas, porque los últimos no reconocidos como profetas se habían pervertido. Los profetas, en vez de hacer lo que Dios les decía, se ponían a hacer adivinanza, adivinar, más como adivinos. Entonces el profetismo se acabó en Israel. Cuando el profetismo se acabó en Israel, la gente solía decir, el cielo se ha cerrado. Porque eran los profetas los que traían la palabra de Yahvé a la gente. Esto dice Yahvé, esto manda decir Yahvé. Al no haber profeta, el cielo se había cerrado. Es decir, Dios no tenía comunicación con los hombres. Porque la palabra cielo es sinónima de Dios. Entonces dice, el cielo se abrió, es que Dios entró en comunicación plena con la humanidad. El cielo se abrió. Y miren lo que dice, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. No era que era una paloma, como una paloma. Este también es otro signo. Recuerden que cuando se dio el diluvio, que es como una segunda creación, cuando se dio la primera creación, dice, el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Y algunos textos dicen como una paloma. Cuando el diluvio fue una paloma la que vino y mostró que había acabado el diluvio y que había una vida nueva ahora. Ahora dice, el Espíritu Santo desciende como una paloma, está diciendo que se da ahora una nueva creación. Va a comenzar una nueva creación. Y esa nueva creación es a partir de Jesús. Por eso Pablo va a decir, el que en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Y
Dice el texto, venía sobre él, el Espíritu Santo, sobre él venía una nueva creación. Jesús es la nueva creación, es el modelo de la nueva creación, de la nueva humanidad. Y decía una voz que venía del cielo, de Dios: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La voz, recuerden que estamos relacionando esto con Moisés también. Cuando Moisés iba en el camino de la tierra prometida, dice que una nube los acompañaba. De día y de noche una columna de fuego. Cuando iban al encuentro de la tienda del encuentro, una nube se posaba y de la nube salía la voz. Lo que está diciendo es que aquel mismo Dios que liberó a Israel, aquel mismo Dios que creó el mundo, aquel mismo Dios que salvó a Noé e hizo una nueva humanidad, es el mismo Dios que ahora está actuando en Jesús, haciendo una nueva creación y diciendo que precisamente ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. No me complazco en un Mesías rey, violento, guerrero, sino en un Mesías siervo como Jesús. Y en él tengo mis complacencias, me complace, y esto se extiende hasta hoy a nosotros, porque nosotros somos parte de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, hoy podíamos leer que Dios nos dice: este es mi Hijo amado. Nosotros, en quien tengo mis complacencias. Nosotros somos el Hijo amado de Dios. Dios tiene un solo Hijo, uno solo. Cabeza y cuerpo, lo que llama el Catecismo de la Iglesia Católica el Cristo total. Cabeza y cuerpo. Jesús y nosotros somos un solo Jesús. El Jesucristo, el Cristo total. Entonces podemos darnos cuenta cuando tenemos unas dudas, cuando estemos tristes, que esa voz viene por mí. Este es mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. ¿Cuál es la gran complacencia de Dios? Si Dios es amor, ¿cuál es su gran complacencia? Amar. Y por lo tanto, a través de nosotros Él puede amar. Tiene su complacencia en nosotros. Cuando amamos al vecino, al esposo, a la esposa, al compañero, al hijo, a la hija, amamos. Cuando la vida se vuelve amor, ahí están las complacencias de Dios. Bien, entonces lo dejamos aquí para ver si hay alguna pregunta. Alguien que quiera preguntar algo, opinar algo, algo que no esté claro, etcétera. Bueno, padre, un par de cositas a ver si entiendo. Yo entiendo que el bautismo, primeramente, que no era, o sea, los judíos también se bautizan, o los judíos hacen una práctica parecida, no sé si lo hacían en ese momento o lo hacían después, porque, bueno, yo nunca he tenido un contacto directo con judíos, pero sí he visto películas que ellos también se meten en una tina, ¿verdad? Y es como dice, mujeres de un lado, hombres en otro, y hacen también el tema del sacramento del bautismo. Yo me imagino que también Jesús, como usted dice, quería hacer, o sea, como era judío al final tenía que hacer esa parte de la tradición judía, y yo me imagino que tenía que hacer también en el tema que si yo quiero que ustedes me sigan, tengo que hacer lo mismo que ustedes para que vean que no, yo no soy diferente, soy un hombre, una persona que comete errores como tú y tengo que pasar por el mismo, el mismo acto ritual del bautismo, es lo que quiero entender. Y la otra cosa que le iba a preguntar, bueno, que no sé, leyendo la Biblia, yo leo muchas cosas, no he leído tanto de la Biblia, pero el tema de Juan y Jesús, la relación entre ellos, creo que no se esboza tampoco mucho en la Biblia, solo en el momento de la visitación de María y luego cuando caemos en la parte del bautismo. No sé si hay algo de relación o algún tipo de paraje que ellos compartieron su vida en un otro momento que no sea ese. Muy bien. Primero que sí, Jesús hace un rito que es plenamente judío. Jesús no hizo un bautismo al estilo cristiano.
No, no, no. Jesús hizo la inmersión tal como lo hacían los judíos. Son los seguidores de Joshua que también toman ese mismo signo como entrada necesaria para seguir la nueva creación, al nuevo creador, la nueva Jerusalén. Hay que pasar otra vez por agua. Entonces el bautismo toma ese cariz nuestro, que tiene su raíz en el hebreo, evidentemente, usando los mismos signos, pero aquí entendiendo que además del bautismo de agua, se da el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Es decir, la persona no solo se bautiza para ser buena y no hacer el mal, sino para estar lleno del Espíritu del amor de Dios y ser portador del fuego divino, de la vida divina. Eso es fundamental. Y en cuanto a Juan el Bautista y Jesús, hay unas tradiciones, algunos incluso fuera de la Biblia, en los historiadores judíos, que ponen a Juan Bautista como un maestro con sus discípulos. Y luego Jesús sale también con sus discípulos. Y hay un momento de pugna, porque creen que Juan el Bautista es el Mesías, pero otros creen que Jesús es el Mesías. De ahí entonces, porque en las narraciones empieza, si uno le pone atención, a mostrar que los discípulos de Juan dejan a Juan el Bautista para irse con Jesús. Lo que están diciendo ahí es que los discípulos se convencen que no es Juan el Mesías, sino Jesús. O sea, el escrito está diseñado para eso, para que en los primeros siglos, en los primeros momentos, años 70, 80, que todavía habían reductos de Juan el Bautista, comunidades seguidoras de Juan Bautista, se dieran cuenta que Juan el Bautista no era el Mesías, sino Jesús. Y de exponer que se van de Juan el Bautista para Jesús es obvio. Y mucho más cuando dice que él lo vio pasar y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sigando. Entonces, mismo Juan Bautista ya pone de manifiesto que él no es el Mesías, sino que es Jesús. Buenas noches, padre. Aunando a lo que decía el amigo acá del rito, ¿se podría tomar que ahí inicia la vida sacerdotal de Cristo? Lo que pasa es que la vida sacerdotal, primero que la vida sacerdotal no se puede entender como la entendemos hoy. Como la mayoría de la gente entiende el sacerdocio. No, no. El sacerdocio en el mundo judío era algo muy fuerte. O sea, los sacerdotes judíos tenían conexión directa, incluso el sumo sacerdote podía entrar directamente a la Santa Sanctorum. Entonces Jesús no se identifica con ese sacerdocio, con el sacerdocio de poder, el sacerdocio de ínfulas, el sacerdocio judío, sino que él va mostrando un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio que Dios quiere, que es el que realmente da lo sagrado, sacer do de dar y sacer de sagrado. El sacerdote es el que da lo sagrado y lo más sagrado es la vida. Por eso él, dice la carta a los Hebreos, es sumo y eterno sacerdote, porque fue capaz de dar la vida por los demás. Dio lo más sagrado, la vida, y la dio por amor. Entonces el sacerdocio de Jesús va cambiando, porque el sacerdote es el que da la vida por amor y la da a los demás, sirviendo hasta incluso morir por ellos. Entonces la idea de sacerdocio en el mundo cristiano sale muy tarde. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, los seguidores de Joshua se separan ya prácticamente del todo de los judíos en el año 89, en el concilio de Jamnia, que los expulsan
de la sinagoga, ya no había templo, en el 71 había sido destruido. Entonces, había la sinagoga y ya en el 89 expulsan a los seguidores de Yoshua por una razón. Porque los seguidores de Yoshua han empezado a decir que Jesús es Dios. Y eso los hebreos no lo admiten. Dios es Dios nada más. Admitían que Jesús fuera el profeta, que Jesús fuera Mesías, sí, pero que dijera que era Dios. Entonces los expulsan de la sinagoga y los seguidores de Yoshua, que ahora empiezan a llamarse ya más fuertes cristianos, empiezan a separarse más y más. Hasta el siglo segundo, mitad del siglo segundo, donde ya se da la ruptura total, solo quedando reductos en las formas litúrgicas, en las oraciones, en las veracot, las oraciones hebreas. ¿Y qué pasa? Cuando ya se separan del todo, los cristianos no quieren ni parecerse a los judíos, ni parecerse a los paganos, tampoco. Entonces los paganos tenían sacerdotes en Roma, y en Grecia, los sacerdotes y sacerdotisas. Y los hebreos tenían sacerdotes, entonces los cristianos no tenían sacerdotes. Tenían diáconos, tenían presbíteros. Y luego surgen los episcopos, que son sacerdotes que se les daba la oportunidad de cuidar una región donde hubiera varios presbíteros. Y se llamaba el presbítero coordinador. Un presbítero que coordinaba. Luego se llamó también presbítero vigilante. Y la palabra vigilante se dice episcopo. De ahí viene obispo. ¿Sí? Esto todavía se hablaba entonces de diácono, diaconoi, presbiteroi y episcopo. O diácono, presbítero y episcopo, obispo. Más tarde es que entonces empieza a llamársele sacerdote. Porque hasta ese momento el único sacerdote es Jesús, sumo y eterno sacerdote. Entonces se descubre que los diáconos, presbíteros y obispos tienen una función sacerdotal en Cristo. Y entonces empieza paulatinamente, ya a finales del siglo segundo, inicio del tercero, cuarto, ponerle ya nombre de sacerdotes. Pero eso fue muy lejano. No sabían eso, ¿verdad? No. Bien. No. ¿Alguien más? Todo está muy claro, ¿verdad? Entonces, es importante, fíjense, conocer el contexto. Todo lo que nosotros vemos hoy tuvo un contexto donde surgió, tuvo una intención donde surgió. Todo es así. Entonces, hay que conocer los contextos para no creer cosas falsas, para no hacer expectativas falsas. Porque es volviendo a Jesús cómo se vuelve a vivir la vida auténticamente cristiana, la vida de Jesús. Bien, terminamos entonces con una oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de mirar, leer, escrutar un poco tu evangelio, pero sobre todo de que nos das tu luz para poder comprender lo que ellos buscan de nosotros, que hoy podamos salir convencidos que somos parte del único Hijo de Dios en quien tiene sus complacencias, que somos el Hijo de Dios que ama y que estamos llamados desde ese bautismo en el agua, en el Espíritu Santo y el fuego a ser transmisores de tu amor en el mundo. Que como María estemos dispuestos a decir: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo esperamos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones.